Amigos de Bibliófono, gracias por estar con nosotros una semana más. Estamos en este canal dedicado a la literatura, a sus autores, a cómo suenan los libros. Yo soy Abraham Chinchillas, les doy la más cordial bienvenida. Y hoy tenemos el quinto programa que hemos dedicado a esta colección que está impulsando Ediciones Ícaro, que se llama la colección Perro de Agua. Y habíamos platicado que eran 4 volúmenes los que acababan de salir, que estaban pues cuidados y además seleccionados por uno de nuestros autores favoritos, un gran amigo, por supuesto, Jesús Bertolo Bello, pero, oh sorpresa, ha aparecido el quinto, nos alcanzó, así que vamos a dedicar este programa precisamente a hablar de un libro que tiene un título bueno, fantástico, que van a ver ustedes la clase de poesía que vamos a estar, sobre la que vamos a estar platicando, y se llama El lobo ronda por la casa mientras mi madre no está, de Blanca Vázquez, y le doy más cordial bienvenida. Gracias, Blanca, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Abraham? Muy buena tarde. Gracias por invitarme a Bibliófono. Y bueno, pues vamos a platicar de este libro que es, bueno, un libro que creo yo que habla también, no solo habla de la memoria, habla de la familia, pero también habla de la fe y habla del miedo. Pero antes de pasar a las páginas de este poemario, platícame un poco, ¿cómo te acercas tú a la literatura? Mira, yo me acerco a la literatura de un modo accidentado y lo he comentado en varias ocasiones. Yo creo que a diferencia de muchos de mis compañeros o personas que escriben acá en Guerrero, pues en mi casa no había libros, ¿no? Yo soy del Distrito Federal. Yo nazco en Ciudad de México, pero mis papás se separan y nos traen a vivir a Guerrero. Y en esas mudanzas, pues no se vino absolutamente nada de libros, ¿no? Nos venimos con las cosas muy necesarias que una mamá podía cargar con sus 3 hijos y una abuela, ¿no? Entonces nos venimos a Guerrero. Pero mi mamá es una mujer que es costurera, o era costurera, porque ahora ya es mayor, eh, y siempre que estaba cosiendo, estaba diciendo poemas en la máquina, ¿no? Entonces, el seminarista de los ojos negros, el brindis del bohemio, el nocturno a Rosario, y yo la escuchaba, ¿no? Yo me ponía a un lado de la máquina, la escuchaba, pero no había libros, ¿no? No había libros. Entonces yo confieso que no era una niña lectora, no era una niña a la que le proporcionaran lecturas antes de ir a dormir, porque pues antes era, lo importante era a lo mejor conseguir que hubiese dinero para poder pasar al siguiente día, ¿no? Entonces, yo llego a la literatura hasta que me, me pongo a estudiar mi segunda carrera. Yo entro a estudiar la licenciatura en comunicación y por azares del destino no la concluyo, y ya en ese trayecto me tengo un bebé, tengo un hijo, y yo no quería dejar de estudiar, yo quería seguir estudiando, y entré a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí me decidí por inclinarme a la licenciatura en literatura. Y ahí es cuando yo comienzo otra vez mi relación con los libros. Eh, y entonces tenía yo una profesora, y que tengo que comentarlo, Abraham, había una profesora que era muy enojona, pero era una mujer tan sabia, sabía tanto de libros, que nos hablaba de Madame Bovary, de Gargantúa y Pantagruel, de la Odisea, y yo no tenía esos libros. Entonces yo en mi libreta, y ya pensemos que tampoco había celulares, no había internet. Entonces iba yo a mi libreta en la última página y escribía los títulos y decía, un día de estos voy a tener ese libro, ¿no? Y un día de estos. Entonces, lo que hacía era ir a la biblioteca central, pedía en préstamo los libros y los leía, ¿no? Entonces, esa maestra me arrastra a leer, y ese es mi contacto con la literatura, mi real contacto, ¿no? Yo creo que también mi encuentro para estudiar literatura hispanoamericana fue de un modo azaroso, pero no sabes cómo lo disfruto. Yo creo que independientemente del momento de la vida en que uno tiene contacto con los libros o se convierte en lector o se enamora del proceso de los libros,
y de la literatura, pues tiene mucho que ver también con que hay como una semillita, como un espíritu que a veces está ahí aletargado, guardado, escondido, y que yo creo podría ser a lo mejor una predestinación hacia escribir, porque no es un oficio que se le ocurra a cualquiera, no es un oficio muy generalizado, por fortuna. Y digo por fortuna porque lo que uno quiere no son colegas, sino lectores, ¿no? Como autor. Y en ese sentido yo veo en tu poemario, en este poemario del que vamos a empezar a platicar, ya también una voz muy bien formada, muy particular, una voz muy propia. ¿Cómo empiezas a escribir? De pronto, ¿cómo das ese brinco entre estudiar literatura hispánica, de convertirte en lectora, de relacionarte con los libros, a atreverte a escribir? Aquí en Chilpancingo, sé que ya platicaste con algunos de los otros compañeros que están en esta colección, que es Sí, Carlos Ortiz. Él tiene siempre ha tenido un colectivo que se llama La Tarántula Dormida. Y a la par también había otra mujer que tenía un grupo cultural que se llamaba En Busca del Lector Perdido, que es la escritora y profesora Oralia Ramírez. Ella fue mi compañera y siempre me decía, Blanquita, escribe. Y yo le decía, no, no, yo tenía un blog, si recuerdan, yo sé que tú fuiste premiado por un blog, pero a lo mejor las personas que nos están escuchando ahora, que bueno, ahora ya se escribe en estas otras plataformas, ¿no? claro. Substack, por ejemplo, pero en aquellos tiempos yo recuerdo que tenía un blog y allí subía mis textos y siempre les digo a mis estudiantes que no les voy a decir el nombre porque no quiero que nadie lea esos poemas, pero y ella me decía, es necesario que lo publiques y que lo publiques, pero a mí me daba mucho miedo y siempre he pensado que cuando uno se anima a publicar o que te publiquen, pues ya pasaste del otro lado y ya las otras personas empiezan a hacer juicios y hablar y eso es bien difícil y es muy complicado a lo mejor empezar a aceptar, sobre todo las críticas, ¿no? Y yo sé que la gente dice, hay crítica buena y crítica mala. No, es crítica. Y la crítica que es extraordinaria, pero cómo te enseñan a trabajar ese proceso. Además, eso tiene hace muchos años. Por ella empiezo a escribir, a publicar, pero es el conectivo de Ulver Sánchez y de Carlos Ortiz me publican esta plaqueta que se llama Los letargos de Artume. Y este trabajo me refiero al trabajo que ellos hacen, se ponen a publicar a varios escritores no solo de Guerrero, sino de la República. Entonces está Bartolo, está Paul Medrano, está Brenda Ríos, Yelitza Ruiz, eh, Noé Blancas, bueno, cantidad de personas. Yo era la primera vez que publicaba, ¿no? Y entonces, pues empieza uno a participar en lecturas y todo eso, pero en realidad mi cometido era crecer, lo decías hace un momento, primero como lectora y además porque amo mi profesión, que es ser profesora. Y entonces me iba para el otro lado, que era la enseñanza. Pero así empiezo a publicar. ¿No? Ya hace muchos años. Además, domar ese miedo es todo un arte, no tarda uno en hacerlo. Y además, bueno, esto que dices de los blogs, que ahora se lo platicas a los chavos y dicen, no, pues es que eso tiene 25 años, y sí, ¿no? Tal vez más o menos en ese rango de tiempo, pero además uno tarda un poco en aprender que la crítica, pues es en realidad separar, ¿no? Lo bueno de lo malo, y eso siempre es muy recomendable, y además nada te hace crecer tanto como autor como la crítica, porque de pronto los comentarios lisonjeros, por más buena voluntad que traigan, siempre te acomodan en un sitio del que hay que moverse casi todo el tiempo si uno quiere crecer como autor. Y de pronto aparece este libro, que además tiene un título que esconde una profundidad y una temeridad, diría yo, poética particularmente interesante, que es El lobo ronda por la casa mientras mi madre no está. Lo primero que nos remite el título es este juego, ¿no? De lobo. ¿Y cómo empiezas a escribir estos textos? Mira, antes de pandemia, yo había concluido un libro
y había dejado inconcluso parte de este poemario y la verdad eh, no quería que saliera, no quería, me daba un temor eh, por, por todo lo que lo rodea, ¿no? Platicarlo además con la gente que más amo, desde otra perspectiva, que a lo mejor quienes no supieran, pues lo lean y digan, ¿y cómo pasó? ¿No? Entonces, pero Jesús, yo no sé, Jesús un día me escribe y me dice, maestra, mándeme un libro, y yo, ay, no, le digo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Jesús, que te mando la mitad y tú me dices cómo va y si te late, pues te mando la otra parte? Y me dijo, mándelo, ¿no? Entonces lo mandé y, y pues así. Entonces yo creo que este libro estaba guardado desde, pues qué será, como desde el 2000, estamos 2026, como 2024, 2023, ajá, sí, por ahí, 2022, 2023. Claro. Y bueno, para tratar de tomar distancia del libro, porque habla de temas muy íntimos tuyos, muy relacionados contigo, hablemos de la voz poética del libro. La voz poética del libro nos cuenta una historia familiar, nos habla del recuerdo, nos habla del pasado, pero también nos habla de muchos miedos. Uh -huh. Cuéntanos un poco, para que la gente sepa, antes de que nos leas algo, de qué va este poemario. Lobo ronda por la casa mientras mi madre no está. Yo creo que este poemario está hilvanado con la voz de una niña. Es la voz de la infancia que va en un vaivén entre la niñez y la adulta que no deja de verse a través de los ojos de la niña, ¿no? Y están ahí, por eso digo que un hilvane, porque están hilvanadas la historia, las remembranzas del hombre que funge como un padre en ese abandono de la casa materna del padre, pero también están este tema de la vulnerabilidad que se tiene en la infancia y que esas voces, que hoy se habla mucho del, de la fortaleza que le debemos dar a las niñas o a las infancias, pero que en otros años, yo soy de los años 70, pues que a lo mejor no se nos hacía hincapié en ciertas cosas y además de normalizar ciertas conductas de adultos que pues que no están bien. Entonces sí habla de la violación, de aquello que vulnera y lastima a la infancia en los entornos familiares. Claro, y además a nuestra generación, yo también soy de los setentas, nos rondaba esta idea, ¿no? De que todo lo que ocurría, lo que te ocurría en la infancia, en la juventud o a lo largo de la vida, sirve para forjar el carácter, ¿no? Y no le ponemos nombre, los nombres que tiene, ni le damos la dimensión que tiene, ni la profundidad con que nos afecta eh, como niños y después repercute en el resto de nuestra vida. ¿Por qué no nos lees algo para que la gente que nos está viendo escuche tu poesía en tu voz? Muy bien. Hace bastante tiempo que pronuncié tu nombre. Como liebre asustada esquivo tu aparición. Pienso en ti y mi instinto clava las uñas en mis piernas, como animalito espantado que se arroja al despeñadero. Sé que no podré olvidarte para siempre. Andarás por cualquier parte con ese olor acre que me hará girar hacia algún rincón. No serás tú, pero yo dejaré de estar ausente. ¿Cómo puedo clavar el corazón en mi cuerpo? Wow, además, no puedo recurrir al libro como hago en otras entrevistas porque lo tengo digital y no puedo verlo en las pantallas, pero hay además una serie de versos que son de una profundidad verdaderamente, por un lado, disfrutable, es decir, este disfrute que te provoca la literatura en el sentido de que te conecta y te hace vivir lo que estás leyendo, pero además que son de una rudeza emocional
que de pronto es difícil de, uno tiene que detenerse, no es fácil avanzar en el poemario, hay que parar. No sé, versos como huir también es una forma de amar. También está muy presente el abandono. ¿Cómo lo vive esta voz poética del libro? Creo que en un primer instante la voz poética precisamente huye de ese espacio eh, territorial o en el espacio cotidiano que es la casa, ¿no? La casa se convierte en un espacio muy importante, la casa donde uno siempre en nuestro imaginario es esta parte y yo la conecto con la palabra hogar, el hogar como la hoguera, como eso que te conforta, pero en la voz poética hay como una repulsión hacia la casa, como una huida, porque es ahí donde, ese lugar donde debiese de ser seguro, hay algo que hizo que la voz poética huyera, ¿no? Que se sintiera lastimada y que aún a pesar del tiempo y aún a pesar de los años, el hogar, esa casa no se convierte en el hogar o no es vista como el hogar, pero hay otras creencias y esas creencias pues son las que duelen, son las que le duelen a la voz poética y son las que van pues de una manera jalando ese abandono, ¿no? Porque está el abandono, pues, de los adultos, está el abandono de la vida a través de la muerte, ¿no? Y esas cosas que se vuelven ya inasibles, ya no las puede tener, y eso es lo que siempre la va haciendo estar en ese retroceso, como en un ida y vuelta. Quiero estar, pero al mismo tiempo quiero irme de ese espacio que tanto ha lacerado. No solo el cuerpo, porque el cuerpo es muy importante, es otro espacio territorial importante, pero creo que hay un laceramiento más profundo, que es el, de, el del ser, ¿no? Lo que Claro. está dentro. Pero además, fíjate, ahora que mencionas este asunto, la laceración que provoca este tipo de circunstancias, de sucesos en el ser de un ser humano, cobra también otra dimensión cuando pensamos, y lo platicaba con las otras autoras que están incluidas en esta colección, por lo menos hasta este momento, que son Luz Guerrero y América Femat, de también la particularidad que tiene la visión femenina para poner el tema sobre la mesa, ¿no? Eh, creo que uno de los signos de este siglo, del siglo XXI y de este primer cuarto que ya hemos pasado, es la relevancia que ha tomado la literatura escrita por las mujeres en el sentido de diversificar el punto de vista de la vida, que es al fin de cuentas la esencia, la materia prima de la literatura. ¿Tú cómo ves precisamente esto, la literatura escrita por mujeres ahora? Si pensamos que los premios más importantes los están ganando mujeres, que los libros más sobresalientes y más poderosos como el tuyo, que hablan de temas donde la perspectiva femenina es esencial para poder entenderlos. Si pensamos que por mucho tiempo las mujeres no que no escribieran, no que no estuvieran, sino que no eran, no se les permitía mostrarse, ¿no? Y digo que no escribían porque sí sabemos que escribían en todas las épocas, pero fíjate que a mí me cuesta entender que cuando una mujer escribe de temas que son punzantes para la sociedad, se le critica porque sí lo dijo y se le critica porque no lo dijo, ¿no? Si alguien habla de violación, si habla alguien de incesto, si alguien habla de infidelidad, si alguien habla una mujer, de todas maneras la crítica ya no es, además ya no es por la obra, sino es por aquello que se vivió, ¿no? Entonces hay un Claro, prejuicio hacia la mujer y yo creo que las mujeres muestran eh, que las temáticas son universales. Yo no estoy diciendo que sea privativo de una mujer, en este caso, la cuestión de la violación, ¿no? O sea, sucede tanto en niños, niñas, eh,
jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Es atroz en cualquier sexo, en cualquier género. Pero a lo mejor lo que está pasando con las mujeres es que estamos tomando fortaleza también de otras mujeres que han ido abriendo espacio para decir, la palabra es tan sanadora que te permite expulsar aquello que estás trayendo en el cuerpo. Porque al final de cuentas, nosotros, ya sé que, no, que somos tanto por ciento de agua y todo este rollo, yo siempre pienso que somos una cantidad inconmensurable de palabras que se nos van amontonando en el cuerpo y que, aunque sea, si no somos escritores o sean o no sean escritores, la gente tiene necesidad de decirlas y por eso espacios tan cotidianos como el Facebook, yo veo que la gente escribe, escribe, escribe y se desborda, ¿no? Y de repente digo, ay, ¿cómo se le ocurrió decir todo esto que es tan fuerte? Pero ya lo dijo, porque la gente tiene una necesidad de expresarse y decirse. Entonces las mujeres, yo creo que en ese sentido irrumpen con una valentía y una fortaleza que cada vez que uno lee a diferentes escritoras no solo de esta generación, porque yo creo que yo creo que las mujeres de los 80s vienen con una fuerza, pero poderosísima. Las mujeres de América Latina están teniendo una voz que nos está dando un precedente en temáticas y en estilos. Y creo que a las mujeres de mi generación nos dan fuerza para escribir sobre estos temas. Yo todavía tenía muchas veces como un sentido de culpa, Abraham. Hay un poemario que tengo que habla sobre los desaparecidos y a mí me costó mucho cuando lo publiqué porque yo decía, es algo que yo no he vivido, pero lo vive gente que yo conozco, ¿no? Estudiantes, Claro. eh, amistades que yo he tenido, pero a veces hay temáticas que se convierten también en temáticas como de moda y temáticas que se usan para poder publicar. Y a mí eso me daba temor, me daba como, a lo mejor no está bien la palabra, como un pudor que pudiesen decir, ay, mira, se está colgando de este tema, pero mira, yo vivo en un estado, yo sé que no es privativo del Guerrero, pero Guerrero es como un espacio tan fuerte en ese sentido que yo me sentía con la necesidad de escribir sobre eso. Y después te das cuenta, volteas hacia otras mujeres u otros hombres y también están hablando de eso, ¿no? Entonces, creo que las mujeres sí tienen una fuerza muy grande, muy, muy grande, y a mí me gustaría también decir que vamos siempre cobijadas por las ancestras y con mujeres de las nuevas generaciones, porque ellas son también las que nos dan mucha fortaleza. Sí, claro. Bueno, me das dos ideas que quiero abordar. Por un lado, esto de, por supuesto que la literatura no es oportunista, sino es certera. Tiene que hablar de lo que tiene que hablar. Y esa es la buena literatura, la que permanece, la que se vuelve también una especie de retrato de lo que se vive, del retrato del mundo en el que se habita, en el que el autor habita. Y por otro también este asunto de la compañía, porque hablamos mucho de la literatura y la libertad y la entereza y el arrojo con que las mujeres escriben en este siglo, pero también es parte de una consecuencia porque ha habido autoras desde el siglo pasado. Pienso en Alejandra Pizarnik, pienso en Gabriela Mistral, en Ida Vitale, que se atrevieron a alzar la voz en un momento que era todavía más complejo, incluso peligroso, alzar la voz a través de la poesía sobre este punto de vista de la mujer, ¿no? De pronto también es un territorio donde es peligroso pisar porque incluso hacer la diferencia podría parecer un sesgo y eso también es muy peligroso. A veces creo, y lo platicaba en otro programa de estos con Luz Guerrero, a veces me gustaría que los libros no tuviesen autor en la portada, que los leyeras
tú dijeras me gusta, no me gusta, conecte, y ya después te enteraras quién lo ha escrito, ¿no? Eso tal vez sería formidable. Por supuesto es imposible, mercadológicamente, para los libros y para los autores es imposible, pero sería fantástico acercarse de esa manera, ¿no? ¿Quiénes son tus influencias? Ya que hablamos de estas mujeres que han bregado desde el siglo pasado, desde el siglo XIX, XVIII, desde España, para que las mujeres puedan poner sobre la mesa, sobre la literatura, su punto de vista. No te voy a engañar, no solo leo mujeres, me gusta mucho tratar de equilibrar, leo una mujer, un hombre, entonces eh, voy a mencionar ahorita mujeres: Silvia Plath, Emily Dickinson, sí, Pizarnik, Michelena, Wisława, pero también hombres, ¿no? Yo leo mucho, sí leo literatura guerrerense, Bartolo, Carlos, Huber, escritores, me gusta mucho la narrativa, entonces no nada más leer poesía, ¿no? Me gusta mucho leer narrativa, entonces Mariana Enríquez, Margaret Atwood, Susan Sontag, ahorita esta señora coreana, Kang, Acá, sí. sí, Kang, ir siempre de un lado para otro. Ahorita estoy leyendo a Urraca con el celo, el libro de Sabina Urraca, de novela, y, y no tengo un escritor o una escritora favorita. ¿Sabes qué me pasa? Que hay libros que estoy en todos los días, estoy leyendo y hay libros que me desarman y que como que si me dieran un golpe bien fuerte y llego a llorar o llego a reír, y esos son los libros que se van quedando conmigo. Yo sé que a muchas personas no les gusta maltratar los libros. Yo si leo en físico, yo le doblo hojitas y voy guardando los espacios que me van gustando. Y si leo en digital, pues sí voy subrayando las cosas, ¿no? Entonces no tengo un escritor que sea mi favorito, que diga sobre esto está construido, pero claro que me anteceden todas mis lecturas. Yo creo que para que uno escriba debe ser un lector y un lector no solo de libros, sino también de la vida, de la música. Me encanta la música, me gusta mucho el cine, me gusta mucho las series, me gusta mucho reírme, entonces también observar. Yo he pensado que si no hubiera estudiado comunicación o hubiera yo concluido la carrera de comunicación y no hubiera estudiado literatura, me hubiera gustado ser fotógrafa. Entonces tengo mis cámaras análogas y me gusta, yo sé que no tengo un cuarto oscuro, pero me gustaría muchísimo tener un cuarto oscuro para revelar y todo ese rollo, porque en eso también se abreva, ¿no? Entonces, la música, la fotografía, el cine, el teatro, y claro, salir y observar los árboles, el tinaco, el poste, todas esas cosas, yo creo que también son lecturas, de una u otra manera son lecturas que se van grabando para poder ir hilvanando las palabras en cualquier proyecto. Claro, esto que dices es precioso, ser lectores de la vida, porque no solamente hay que gozar las cosas buenas o hay que vivir las cosas buenas, también las cosas que no siempre son tan buenas como quisiéramos. ¿Por qué no nos des unos tres textos antes de que vayamos hacia el final del programa para hablar, bueno, para escucharte y para adentrarnos también un poco en este libro? Ya platicaremos antes de terminar cómo conseguirlo, cómo contactarte y también cómo se va a presentar. Adelante, por favor, Blanca. Okay. En mi familia no sabemos de abrazos, por eso los velorios son tan poco concurridos. A veces llegan unos cuantos que parecen extraños. Las flores cierran paso a las miradas. Los indiscretos se asoman al féretro y sus labios parecen moverse con una oración o lo imagino. Luego, sus manos acarician la madera, como si recordaran a quien está adentro y le quisieran. Para mi madre, la cosa es diferente. Entre sus manos, el rosario antiguo, la Biblia pequeña,
y sus ojos hinchados de tanto llorar. Para ella, cada muerte es como ver deshojarse el árbol de guayaba que por más que lo cuida, muere poco a poco. Un silencio se hace entre las ramas que temen la calma habitual de la muerte. Busca esconderse de los años y fracasa. Ni Dios, ni el hombre, ni el tiempo puede salvarles. El árbol que sembró mi tío morirá con los ojos llenos de recuerdos, de imágenes estampadas en su tronco lastimado. Y voy a leer precisamente el poema donde está el verbo que da nombre a este poemario. ¿Te parece? Por favor. El lobo ronda por la casa mientras mi madre no está. Mis hermanos juegan a las escondidas y yo no salgo nunca. No quiero que me encuentre. Cierro mis ojos con fuerza. Aprieto mi corazón para que no se oigan los latidos. Ser niña a veces te convierte en presa. Lobo, ¿estás ahí? Wow. Es la palabra que me viene a la cabeza, no sé si sea la adecuada, es espeluznante, te espeluzna, te mantiene en un estado de alerta este poemario conforme vas avanzando, conforme te vas adentrando en él. Y bueno, no vamos a decir más para que la gente lo lea, para que se inserte. Cuéntame cómo va a hacer las presentaciones de este poemario. La colección se ha movido muy bien en los volúmenes anteriores, ahora aparece el tuyo. ¿Cómo, cuándo se va a presentar? Sé que es muy posible que vayamos a Pachuca, creo que también a Querétaro, y yo estoy esperando que inicien las clases para poder hacer una presentación en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde estoy trabajando. Y también se va a presentar acá en Chilpancingo, en una cafetería. Yo espero poder ir a varios lados, aunque a veces, no sé si te pasa, Abraham, o cómo le haces. Es tan difícil tratar de mover tus libros Sí, cuando tienes trabajo, ¿no? O sea, no puedes faltar. No puedes ir a decir, oye, vengo, ¿me puedes dar permiso? Voy a ir a la presentación de un libro, voy a presentar mi libro y te van a decir, bueno, entonces no te pago, no, o eso no está, no te podemos dar permiso. Entonces uno se da cuenta tan que al simple como final, eso, claro. como decía Sabines, ¿no? O sea, no importa, no soy un gran poeta. No nos O sea salen rayos de las orejas para que la gente sepa que somos poetas. Bueno, yo ahora me pregunto conforme voy creciendo en edad y como autor, que yo no sé qué preferiría tener, si el superpoder de escribir todo el día o de leer todo el día, o el superpoder de la omnipresencia para ir a presentar los libros mientras trabajas, para poder comer. sí. Pero bueno, nos quedan 4 minutos. Blanca, yo te agradezco muchísimo que hayas tomado este tiempo para charlar conmigo. Para la gente de Pachuca, esta colección, los 5 volúmenes ahora van a presentarse en la Feria Universitaria del Libro, que empieza en los últimos días de agosto, va a estar la primera semana de septiembre, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí va a haber una presentación de toda la colección y ojalá que puedas venir, Sí. porque la idea es que puedan leer cada uno de los autores algo de lo suyo. Vamos a estar presentando, es un honor para mí que me hayan invitado, Jesús Bartolo, además que lo conozco hace muchos años, presentando algún libro de él. Y hemos trabajado una bellísima amistad porque además él es en esencia una buena persona, cosa rara en algunos de nosotros, los escritores. Sí, sí, Pero sí. además es un gran poeta y un gran promotor de la poesía. Blanca, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? Pues agradecerte a ti, Abraham, siempre agradecer que hay personas que se dedican a hacer esto, ¿no? Yo no tenía el placer de conocerte. Claro que me eché mi clavadito a las redes y por ahí vi una entrevista que te hace el maestro Guillermo Vega, al cual quiero Sí, muchísimo, sí, ¿no? claro. Entonces, cuando uno escucha, cuando uno empieza a ver también que sigue habiendo gente
espero que siempre existan seres humanos que sigan apostando por la cultura, que sigan apostando por promover la lectura, el arte, todas las disciplinas que puedan servir. Dijiste algo, los seres humanos somos tan seres humanos que a veces erramos, nos equivocamos y pues a veces no comprendemos por qué se hacen unas cosas que pueden ser, que puedan lastimar a otros o pienso en el mundial que terminó el día de ayer y todo este borullo de odio y de racismo y de Claro, cosas sí, que dices, wow, sí, no. claro. Entonces uno agradece mucho que existan personas como tú. Gracias por invitarme a Bibliófono. Qué bonita palabra, además, un prefijo y un sufijo que me gustan mucho, ¿no? El Sí. libro y el sonido de los libros. Entonces me imagino una biblioteca así que punzante que te está dando vueltas en la cabeza. Muchas gracias y pues a tu auditorio, pues que lo sigan en YouTube, que le den, dicen los influencers, que le den a la campanita para que esto siga llegando a más gente. Y muchas gracias y ojalá podamos conocernos en persona. Esperamos que sí. Bueno, Blanca ya lo he dicho, quédense en el canal, denle por supuesto me gusta y compartan. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego.